Voces de la Nación. De casa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Voces de la Nación. Acción Nacional realizará una jornada de luto en todo el país para visibilizar que México vive una tragedia humanitaria donde lamentablemente los más afectados son los más pobres. La gravedad de la situación que hoy vivimos es consecuencia de la decisión política que hace 6 meses tomó el gobierno de rechazar la solución científica. El gobierno está jugando con la vida de los mexicanos. No tiene corazón ni empatía con los enfermos ni con sus deudos. Este gobierno parece que no tiene vergüenza, que de los principios hace una simulación. Al estar abordando a los 100,000 muertos oficialmente reconocidos por la pandemia del COVID-19, Acción Nacional realizará una jornada de luto en todo el país para visibilizar que México vive una tragedia humanitaria donde lamentablemente los más afectados son los más pobres. Al negar la gravedad de la enfermedad y no realizar pruebas masivas de diagnóstico, ni recomendar el uso masivo del cubrebocas, el gobierno dejó que se extendiera causando muertes que pudieron evitarse. Por eso vamos a denunciar la negligencia criminal ante la Fiscalía General. Lamentablemente han ocurrido muchas cosas que enlutecen, que tienen triste a nuestro país y que hacen en ocasiones sentirse desprotegido de la actividad para tutelar la salud pública que tiene. Precisamente hemos invitado en esta ocasión y diputado federal Héctor Jaime, quien es secretario de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Fernando, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio que nos recibe por estas vías electrónicas. Doctor, bienvenido. Y bien, está con nosotros los Paumeque, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Gerardo. Y también un saludo a toda la audiencia que nos acompaña hoy en la tarde. Creo que se perdió la conexión, ¿verdad? Con el vocero. Así es, tuvimos un problema con el vocero, pero bienvenidos a los dos. Y para empezar con el tema, en lo que entra el vocero, si quieren irnos dando sus puntos de vista generales. Miren, ahí viene. De llegar a los 100,000 muertos ya en esta semana. Listo, comenzamos entonces. Pues bueno, aquí ya el diputado Héctor me cedió la palabra, dice que los jóvenes primero. Pues yo con mucho gusto, ¿no? Igual agradezco mucho la invitación a Revista La Nación. Un saludo al vocero Fernando, a Gerardo y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Pues a mí me invitaron prácticamente como voz joven y como voz en calidad de médico, ¿no? Yo tengo una formación en medicina y pues la verdad aquí me gustaría comenzar en decir que la peor epidemia o pandemia que estamos viviendo hoy en día es la de la desinformación. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace pues prácticamente ya un año, ayer se cumplió un año, de hecho, que surgió el primer caso de coronavirus en Wuhan, China. Desde ahí, pues, ¿qué decir? No, ni siquiera se hablaba del tema desde que surgió en noviembre, pero comenzábamos a ver cómo poco a poco esta pequeña bolita de nieve pues, prácticamente nos vino a afectar a todos, al punto donde en febrero o marzo ya teníamos a los primeros infectados aquí, pero pues la posición del gobierno siempre fue una posición de no informarnos adecuadamente, no decirnos a qué nos estábamos enfrentando realmente a este pequeño virus, por así decirlo, que tantos estragos nos ha comentado. ¿Y el por qué? Porque
pues ya desde ahí se empezaba a recomendar, ¿no? Se recomendaba ya el uso de cubrebocas, evitar el contacto físico, evitar el contacto con demás gente, los lugares aglomerados. ¿Y qué nos decían a nosotros? No pasa nada, abrácense, no pasa nada, aquí está la estampita, estamos en contra del cubrebocas, o un día el encargado de la pandemia nos salía a decir que ya estábamos en pandemia, y luego nos venían a decir que siempre no. Entonces, pues siempre fue esa parte, ¿no? Un dimes y diretes de qué si es cierto, qué no es cierto. Y eso al final nos ha venido a afectar muchísimo, tanto al punto de que hace 8 meses teníamos 3 contagiados y hoy en día estamos pasando el 1,000,000 de contagiados en el país y prácticamente acercándonos a las 10,000 muertes. Esto sin contar eventualmente que no estamos haciendo las pruebas necesarias, las pruebas que desde un principio la OMS nos recomendó hacer. Fue muy enfático, me acuerdo en ese entonces el presidente mundial de la OMS que decía pruebas, 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 y pues prácticamente ahora estamos haciendo que son 12 pruebas por 1,000 habitantes. Entonces, pues esto también nos marca un sesgo de datos y de alguna u otra forma está generando que la población o la gente se esté confiando en esa parte, ¿no? Y también que nos vengan a decir que ya va en descenso, cuando prácticamente si vemos las gráficas de cómo va la pandemia hoy en día, vemos que está en claro ascenso. Entonces, pues más que nada por eso sí considero que la desinformación es prácticamente lo que nos ha venido aquí a poner un antes y un después, ¿no? de lo que es la pandemia en el país. Entonces, no sé si quieran continuar aquí el diputado a complementar aquí la información. Sí, creo que es importante preguntarle al doctor Héctor Jaime cómo ve el problema él en el país, tiene solución, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está ocurriendo con el gobierno federal. Parece que deja suerte a los mexicanos, sin recelo las autoridades estatales para no coordinarse, una disputa que nada servía para atender a quienes se veían por esta circunstancia. ¿Tú cómo ves el problema, doctor? Muchas gracias, Fernando. Pues mira, primero comentarte que tanto la dimensión ya de 100,000 muertes reconocidas, porque la estimación es que hay muchas más que fueron diagnosticadas con otro tipo de padecimientos como neumonía típica, o ahora le conocen exceso de mortalidad. El sufrimiento y la grave alteración de la vida que ha causado la pandemia hace que Acción Nacional esté siempre haciendo un balance riguroso, documentado y sincero. Y es en ese tenor que nos parece que el primer punto esencial es que subestimaron la gravedad de la pandemia. Cuando tú como médico haces un mal diagnóstico, el tratamiento puede estar mal. Ellos dijeron, hombre, yo creo que esto va a ser muy simple, el SARS va a ser como la otra, va a ser un riesgo bajo, y tú escuchas muchas declaraciones, tanto del presidente de la República como del subsecretario López-Gatell en un inicio, que lo subestimaron completamente. Tan lo subestimaron que su reacción no fue ni contundente ni la rápida que se ocupaba para un país como el nuestro, independientemente de lo que dijera la OMS. Ya decía el doctor Palomé que ahorita que llevamos 722 días de que el primer caso en Wuhan fue reportado a la OMS. En un sistema donde la propia televisión te decía al día siguiente que había detectado un caso, México tuvo 59 días para prepararse. ¿Cuáles son los documentos de ausencia que demuestran que la contundencia no fue la que se esperaba, que la rapidez no fue la que se esperaba? Bueno, pues que la máxima instancia constitucional de hace 100 años, que es el Consejo de Salubridad General, determinó que era una enfermedad grave 10 días después de que a nivel mundial ya se había reconocido como pandemia. Imagínate la tragedia. Eso significa entonces que si tú buscas en los documentos oficiales del gobierno mexicano y en el diario oficial de la Federación, pues nunca hubo un plan de preparación y respuesta para el manejo de la pandemia. Y mira que como país teníamos mucha experiencia porque apenas en el 2009 habíamos pasado por una pandemia cuyo origen fue México, no fue Wuhan, sino fue aquí la H1N1. Si tú contrastas los documentos entre aquella pandemia y esta, tú verás que en aquella ocasión hubo un plan de preparación y respuesta, hubo un plan del ejercicio con la rectoría de los exsecretarios de salud, del Consejo de Salubridad General, del propio presidente de la República, Calderón, al frente del Consejo,
de los secretarios de Estados, que ahí se modificó la ley precisamente para que participaran otros secretarios de Estados, como el secretario de Educación, el secretario de Economía, el secretario de Agricultura, el secretario de Hacienda, y que daba una respuesta orquestada al sistema. Bueno, pues esta subestimación de la pandemia fue el primer gran error del tema, y de ahí entonces que se explica por qué para marzo el gobierno mexicano, en vez de tener todo este fondo de reserva para la epidemia, con cubrebocas, con respiradores, con equipo, con camas, con equipos de protección, pues más bien los pocos que teníamos los mandamos a China, ¿no? Porque pensamos que iba a ser muy simple, que no iba a haber problema. Y eso se ha traducido, como bien dijo don Carlos Palomeque Ramos, se ha traducido en muchísimas muertes, tanto de profesionales de la salud como médicos, enfermeras, inaceptablemente alto. No hay país más alto de profesionales muertos que México. Y eso se debe a que empezaron a atender a los pacientes con incertidumbre por muchos temas, entre ellos, por supuesto, que confirmo mi impresión que decía el doctor Palomeque con respecto a la desinformación. Obviamente la información con la que estuvimos navegando desde un principio fue una información insuficiente a todas luces. Pero de eso continuaremos platicando, estimado coordinador. Y si no, pues me parece que tú le estarías siguiendo, mi estimado Carlos. Sí, pues, sí, otra vez no está. Ok. Pues sí, diputado, pues prácticamente como usted dice, la forma de abordar este problema desde un inicio fue completamente inadecuada. Se podría decir que no hubo un periodo de preparación, por así decirlo, un periodo de contingencia desde antes. Y eso también nos vio, por lo menos al personal médico, nos puso en una posición súper complicada. El hecho de que nos mandaran prácticamente a atender lo que es esta enfermedad altamente infecciosa, sin equipos de protección, sin mascarillas, sin lo que es el cobertor grande, el EPP, pues es lo que ha generado lo que ahora vemos como el mayor índice de muertes en el personal de salud en el mundo, me parece, ¿no? Si no estoy equivocado. Entonces, pues todo va de la mano, ¿no? Tal vez el hecho de no querer aceptar o no querer ver que sí había un peligro inminente en esta pandemia, nos ha generado todos estos problemas prácticamente, ¿no? Desde algo tan sencillo, por así decirlo, el uso de la mascarilla o del cubrebocas, que no sé por qué están peleadísimos con eso. Ya está estudiado, ya está visto, ya hay numerosos estudios en diferentes países que han dicho que el cubrebocas es lo principal para evitar la infección. ¿Por qué? Porque este virus se transmite a través de las microgotas respiratorias. ¿Y cómo pasan esas microgotas respiratorias? Cuando hablamos, cuando tosemos, cuando respiramos prácticamente y estamos en contacto cercano con una persona. Entonces, si yo uso cubrebocas y la persona enfrente de mí lo uso también, se disminuye prácticamente hasta el 99% de probabilidad de que haya una infección entre nosotros dos como personas. Entonces, algo tan sencillo que no hayan podido decirnos a la población en general, en cadena nacional, en las conferencias de salud que se haga, pues yo creo que nosotros como mexicanos nos merecemos muchísimo más que eso. Por supuesto, Carlos. Fíjate que quizás tú mencionaste muy bien un parámetro que falta cuando no hay un plan de preparación y respuesta. Es decir, estos planes contemplan quién es el general, cuántos capitanes, cómo se van a coordinar las tres autoridades sanitarias. México es un país extensísimo, ocupa en territorio muchísimos países de Europa y por supuesto que cuando tú tienes 2.457 municipios y en los municipios hay autoridades sanitarias locales que la Constitución les da órdenes directas, señalamientos directos, como por ejemplo el tema de seguridad, el manejo de los residuos, los panteones, etcétera, etcétera, y no hay coordinación, pues es difícil saber cuándo dan uso del suelo o no, permiten la apertura o no de un establecimiento, y luego si te subes de nivel a las 32 entidades federativas, donde hay un gobernador, y ahí las autoridades sanitarias en los estados son el gobernador del estado y el secretario de salud. O sea, hay dos autoridades sanitarias estatales que también, si no hay una señal clara de cuáles son a la luz de la ley o de los decretos que emite el Consejo de Salud General, qué acciones le tocan en lo operativo, incluso, por ejemplo, con
las autoridades federales en salud que están en los estados, y estamos hablando de que el delegado del IMSS, y si hay unidades médicas de alta especialidad, son los directores de esas unidades, los hospitales regionales del ISSSTE, los hospitales regionales de alta especialidad de la Secretaría de Salud, que también son gente que proporciona atención médica y atención en salud, si tampoco les queda claro cuál es la función que van a hacer, y esta descoordinación que tú señalabas en un principio, pues Carlos, me parece que fue un tema clave que hubo una gran descoordinación. Simplemente en el tema del confinamiento, fíjate, todavía el secretario López-Gatell y el Consejo mandaban señales, y ya había habido autoridades universitarias expertas en salud, como la UNAM, como el Tecnológico de Monterrey, que decidieron irse a confinamiento voluntario ante esta gran incoordinación que estaba ocurriendo con el gobierno federal. Es decir, mala comunicación, pero partiendo siempre de que si no sabes a dónde vas, pues no importa cuál ruta sigas. Entonces, no hubo una ruta clara de qué parte le ibas a asignar tú de responsabilidad al ciudadano, porque me queda claro que portarse bien, quedarte en su casa, etcétera, pues es parte de responsabilidad del ciudadano, pero también que te quede claro por cuánto tiempo y qué vamos a hacer. En este país tan importante ya había capacidades, por ejemplo, muy reducidas para abril en Tijuana. Los hospitales estaban saturados, había una gran mortalidad en exceso, los profesionales de la salud estaban devastados, hubo hospitales del IMSS donde el director, los jefes de servicio, los especialistas ya estaban en su casa incapacitados porque tenían COVID, y todavía en el gobierno federal estaban pensando si había que hacer algo más. O sea, no había esas señales claras, y ha sido esta mala respuesta, esta respuesta tardía, esta falta de coordinación, lo que ha provocado ahorita ya más de 100,000 muertes. Y fíjate, tan mala preparación tienen, que los últimos 320 días habían dicho que lo peor eran 60,000. Bueno, para diciembre el pronóstico es que cerremos con 120,000, con el doble en una cantidad de tiempo ínfima, y todavía así se resisten a decir qué le corresponde a cada quien. Hasta ahí nuestro comentario, Fernando. Gracias, doctor. Una pregunta más para Carlos. México tiene 9.8 muertes por cada 100 casos confirmados. Es sin lugar a dudas la peor tasa del mundo. ¿Cómo lo explicas, Carlos? ¿Por qué el presidente sigue en su política discursiva de decir que la pandemia está controlada? La mejor manera creo que de explicar esa parte es, le salió el tiro por la culata, ¿no? El hecho de no querer hacer pruebas, de no hacer, como comentaba en un principio, hacemos 12 pruebas por 1,000 habitantes. Entonces, en el afán de no querer mostrar un número real de cómo están los niveles de contagio en el país, es lo que nos ha generado a nosotros también una alta tasa de mortalidad de casi el 10%, ¿no? Entonces, eso, sumado también a las pobres medidas que se tomaron desde un principio, ya no hablemos de en estos momentos, ¿no? En estos momentos, pues, sí me queda claro que se hizo la contingencia, que nos dijeron no salgas de casa, y se hizo todo un programa, ¿no? Pero este programa, ¿cuánto duró? Un mes, casi 2 meses, y ahora ya nos están diciendo salgan otra vez de su casa, retomen sus vidas normales, y pues prácticamente nos dicen ya no hay nada, ¿no? Cuando realmente lo peor de esta pandemia se está pronosticando para las temporadas invernales. ¿Por qué invernales? Porque lo que es el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, y lo que es el virus de la influenza, lo que es el virus de la gripe común, son virus invernales. Entonces, esto va a provocar que prácticamente los contagios y las muertes se vayan a disparar. Entonces, no vaya a ser que el 10% de mortalidad que tenemos hoy en día en el país se convierta en un 15, en un 20%. Entonces, pues prácticamente se explicaría por eso, ¿no? Por las pocas pruebas que se están haciendo, y también por las medidas inadecuadas que se han tomado para controlar la pandemia, prácticamente. Gracias, Carlos. Fernando, si me permites ampliar un poco la visión del tema. Con gusto. O sea, cuando tú no tienes un plan de preparación y estás tomando decisiones en información precaria y sin validez estadística, pues es imposible que resuelvas. O sea, 3 medidas básicas que ha insistido el doctor Palomé, que uno es, tienes que valorar muy bien cuál es la dimensión de una pandemia y hacer pruebas. Bueno, ellos utilizaron un método centinela que era francamente incorrecto. Solamente el 2% de los hospitales estaban notificando los casos en teoría infectados, y solamente se muestreaban los que estaban claramente enfermos. Entonces tú no podías saber
que 84 de cada 100 eran asintomáticos y si no más si los buscas, si no los detectas, entonces tampoco rastreas a los que son positivos. Solamente los primeros 20 casos hicieron rastreo de contactos. Después dijo, es infección comunitaria y pasamos a la fase 3 y sálvense quien pueda. Bueno, hasta ahorita siguen tomando malas decisiones porque no se hace el rastreo, porque no se hacen pruebas. Y ya si lo rastreas, tampoco haces aislamiento, confinamiento. Y además cada quien va confinando conforme se les ocurre. Y más cuando sacan una herramienta como el semáforo este de brocha gorda, que de nada sirve que estés en rojo o en amarillo si al final no haces pruebas, no haces rastreo y no haces aislamiento y confinamiento. Porque imagínate, la Ciudad de México, estamos en rojo por los indicadores de ellos de hace 3 semanas y seguimos aquí sin reconocer que estamos en rojo. Pero a lo mejor de la Ciudad de México hay una delegación que no y otra que sí. Pues es imposible saber porque, mira, por ejemplo, el Seguro Social apenas detecta el 20% total de casos, cuando tiene en teoría el 50% de la población. Entonces, si hay una institución que hace muy pocas pruebas, es el IMSS, seguido del ISSSTE. La Secretaría de Salud en su conjunto con los servicios estatales hace muchas más, pero somos el Estado en todo el continente americano que menos pruebas hace. Y además, tan hacemos pocas que de cada 2 que hacen, una sale positiva. Y si le restaras, por ejemplo, yo llevo hoy 16 pruebas hechas, Fernando. Entonces, si al final tú quitas las pruebas que se han hecho asintomáticos y que no se reportan, sería todavía mucho menor, porque llegas ya con neumonía al hospital, te hacen la prueba y sales COVID positivo y te ponen como confirmado. Esa es la explicación por la que casi el 40% de las muertes, Fernando, de las 100,000, ocurren casi 15,000 en su casa. La gran mayoría el día que se internan en el hospital y el resto del 37 al 40% los siguientes 2 días. O sea, están llegando tarde. Pero el mensaje, como decía Carlos Palomé, que decía, hasta que estén enfermos lleguen, pues mala señal. Esa es la razón. Qué lástima. Hace algunas semanas, un mes si mal no recuerdo, varios exsecretarios de salud, diputado, pretendieron auxiliar al gobierno, ser escuchados para hacer una estrategia general, ellos aportando su experiencia y el gobierno federal los rechazó. ¿Por qué esta actitud, diputado? ¿Qué opinión te merece este tipo de actitudes del gobierno federal? Pues mira, cuando el presidente, en vez de derivar, hace una pregunta interesante y él se aborda por 2 temas. ¿Es la ciencia o es la política la que debiera dominar? Primero, deben ser 2 mundos separados. Y la división de poderes o la división de conceptos no es algo que se les dé mucho. La 4T está peleada con la ciencia. Entonces, cuando el presidente, que es además el presidente del Consejo de Seguridad General, le relega no siquiera al presidente en funciones, que es el secretario de Salud, sino a un subalterno de él, que es el vocero. Ahora es el titular de la COFEPRIS, es el que lucha contra la pandemia. O sea, es imposible cuando tú centralizas en una persona que chifla y quiere comer pinole, decía mi abuelita que eso es imposible. Entonces, se han estado tomando decisiones absolutamente políticas. Y el subsecretario López-Gatell nada más ha sido ahora pues el payasito que defiende al presidente de la República en las tonteras que él dice. Si el presidente dice que no hay que usar cubrebocas, pues no usa cubrebocas. Pero lo que es un hecho es que tienen realmente una soberbia impresionante, una falta de humildad impresionante. El PAN ha hecho propuestas, no solamente los exsecretarios, desde mucho tiempo antes, tú recordarás que hicimos foros de acción por México, hicimos propuestas por escritos, a las entregábamos, como en los cuerpos legislativos les entregábamos con los secretarios de salud, desde enero les entregábamos ideas, porque además concurrió con una muy mala fortuna, Fernando. La destrucción del Seguro Popular y la destrucción de los sistemas estatales de salud que hoy dirige la salud de 73 millones de mexicanos, una persona que a lo mejor es muy buena y muy leal al presidente, pero su máxima experiencia había sido ser director de un DIF municipal en Tabasco. Imagínate la complejidad de un sistema de salud, pues digo, es imposible. Entonces, sí, claro. Pero es soberbia, es falta de humildad, y obviamente que el presidente tiene como floreros al director del IMSS, al director del ISSSTE, al de la Sedena, y el subsecretario trae como florero al secretario, lo saca y cuando quiere, pero eso no da ninguna institucionalidad en las decisiones. Y tú verás al subsecretario peleándose con los gobernadores hasta de Morena, o con la del Estado de México, peleándose aquí con la Ciudad de México, con Sheinbaum, peleándose si es semáforo rojo, amarillo, y
Aquí ya van naranja, naranja 2 cruces, naranja 3 cruces, casi morado, Qué pena, y ahora casi rojo, pues imposible. qué pena, qué pena. Carlos Palomeque, a esta crisis sanitaria se une la crisis por la no existencia de vacunas. Hay una gran demanda en todos los centros de salud del país. No hay vacunas, no se presupuestó cantidad alguna para el próximo año para la compra de vacunas. ¿Cómo adviertes esta nueva crisis aparejada a esta que estamos viviendo? Hombre, pues es una inminente crisis. México es un país que ha sido reconocido en el mundo por su excelente esquema de vacunación. Hemos logrado erradicar enfermedades como lo es la varicela, el sarampión, la tuberculosis, prácticamente con lo que es la vacunación. Entonces, el hecho de que nos vengan a decir a nosotros, ¿saben qué? No hay vacunas. Es que de verdad, en las comunidades más necesitadas, yo soy de Chiapas, por ejemplo, y aquí muchas de las vacunas, muchos de los insumos médicos dependemos del gobierno prácticamente para poderlos tener. Entonces, lo que va a pasar en ese punto va a ser, van a comenzar los nuevos focos de infección y va a empezar a ver, ya se empezaron a ver los casos de sarampión en México, van a empezar a ver casos de tuberculosis otra vez. Entonces, vamos a estar regresando 30, 40 años atrás por no tener los recursos necesarios para vacunación. Las vacunas son muy necesarias en nuestro país, justamente para controlar este tipo de enfermedades. Tanto así que ahora en el coronavirus, pues estamos viendo una competencia clara de a ver quién hace la mejor vacuna y quién la vende más y quién la vende menos y cómo la vamos a distribuir. Entonces, si ahorita estamos viendo los estragos de no tener una vacuna y cómo esta enfermedad ha ido matando gente, ha ido contagiando y ha ido discapacitando a gente porque quedan discapacitados a veces hasta pulmonarmente hablando. El hecho de decir, pues no hay una vacuna todavía, nos tenía en crisis. Y ahorita que ya empiezan a surgir, ya todo el mundo las quiere tener, pero igual no existe la infraestructura para ello. Pero sí, la falta de vacunas es una alarma, es un botón de alarma que debemos tener muy presentes porque es lo que mantiene en control estas enfermedades de transmisión altamente infecciosas, sobre todo en las zonas más marginadas del país. Bien. Doctor Héctor Jaime, Mira, anunció Fernando, que la curva se había aplanado, se había achatado. ¿Qué pasó? ¿Cuándo termina? pues mira, aquí hay que recordar lo que, Dios más, hay una experiencia en México desde la conquista, cuando llegó Pánfilo Narváez y que traía un par de esclavos enfermos de un virus que no tenía memoria a México. Ese virus mató casi 16 millones de mexicanos, no fueron los españoles los que conquistaron México, y ese virus era el virus de la viruela. El coronavirus, no hay ningún mexicano que esté preparado para defenderse. Hoy sabemos que se defienden bien el 84% y son medios asintomáticos, pero no hay nadie que esté preparado. Entonces, más hay dos maneras para hacer inmunidad. Una es que te contagies con el virus y la segunda es a través de una vacuna. Todavía no hay vacuna. Entonces el gobierno, con esta descoordinación y este pésimo manejo, una negligencia criminal de la pandemia, lo que ha hecho es que se contagie muchísima gente y eso se refleja en la gran cantidad de muertos. Y el principal indicador son los profesionales de la salud muertos. ¿Ves? Porque no había lo necesario para atenderlos, mucho menos para atender a los demás pacientes. Si ahorita hiciéramos autopsias y autopsias verbales del manejo, ahí se llama en calidad de la medicina, se llama efecto rastreador de un caso, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, casi el 70% de los que fallecieron por neumonía grave nunca llegaron a un ventilador, Fernando. Imagínate la tragedia de que no estábamos preparados y no hubo una buena señal. No, pues es que así pasó, Fer. Y digo, por eso pedimos como PAN una auditoría externa con expertos que vinieran a decirles, a ver, con humildad chequemos qué está bien y corrijamos los próximos meses, ¿ves? Porque esta pandemia va a durar por lo menos 2 años más, Fernando, porque apenas van en cálculos más o menos razonables 15 millones de personas que se han contagiado, contra el millón que ellos reconocen confirmados por pruebas. Si ahorita si hiciéramos un estudio como la ENSANUD, que es una encuesta nacional de salud y nutrición, una muestra hecha a nivel nacional para ver niveles serológicos de anticuerpos, la cantidad de gente que se ha contagiado es muy superior a la que ellos están diciendo. Entonces, si se compra la vacuna, si se aplica la vacuna en los próximos 2 años,
tengamos quizás una capacidad de tener un poco más de defensas como el 70% de mexicanos para finales del 2022. O sea, es una enfermedad con la cual vamos a vivir y a convivir los próximos 2 años. En este periodo, que bien mencionaba también Carlos, y no estoy dando guayabazos porque habla muy poco, pero muy sustancioso, él dijo, en esta época va a ser más complicado porque convive con otros virus, con personas adultas mayores que la capacidad ventilatoria es menor y da neumonías por neumococos, da neumonía por influenza, dan insuficiencias respiratorias agudas y la mortalidad va a ser mayor porque los dos compiten por respiradores, los dos compiten por antibióticos, los dos compiten por el mismo equipo de diagnóstico, de los equipos de biología molecular, que son muy pocos, por cierto. Mira, en Guanajuato tiene 6 millones de habitantes, 2 veces Uruguay. El Seguro Social no tiene un solo laboratorio que haga la prueba. La tiene que mandar a la Ciudad de México. De Durango, igualmente, los mandan a otro sitio. O sea, la gran incapacidad de tener equipos de biología molecular, que es Uruguay, en menos de 15 días ya han armado sus pruebas para todo su estado. En México no hemos podido hacer eso, aunque ellos digan que sí. Pues los hechos, de manera seria y responsable, lo estoy diciendo, marca eso, Fernando. Entonces, ¿qué nos espera? Cuidarnos muy bien durante este invierno, que se va a duplicar, vacunarnos contra la influenza, sobre todo los que tengan factores de riesgo, porque si mandas el señal que todos se vacunen contra la influenza, va a pasar lo que ya está ocurriendo. Se acaba la vacuna, porque nomás se calcularon 34 millones de dosis públicas. Entonces nomás están vacunando a la gente de 65 años y más y a los menores de 5 años. Si tú que eres muy joven, Fernando, te quieres vacunar al sector público, te dicen, usted no es población blanco, pero el gobierno te dice, vacúnese con la influenza para si da los síntomas, no vayan a pensar que sea COVID. Entonces pues, vas a tener que pagarlo. Pero lo peor para pagarlo es que ni siquiera la puedes pagar ahorita, porque la vacuna contra la influenza, la COFEPRIS, que ha sido tan inepta, todavía tiene capturada en la aduana el Fluzone, que es la misma vacuna que se hace en el sector público, pero para el sector privado. Travalente, el sector público maneja 3 virus de influenza, el privado va a manejar 4, y todavía no han podido, o sea, tú la buscas y aunque tengas el dinero para pagar, te pasa como el rey Midas, ¿no? Te quedas con la lana en la mano y no puedes comprar la vacuna. Hasta aquí mi comentario, Fer. Qué caray, qué lamentable. A manera de conclusión, Carlos, ¿cómo calificarías tú la actuación del gobierno federal? ¿Qué crees tú que se tendría que hacer a efecto de lograr una mejor coordinación y una atención más adecuada a esta pandemia que lamentablemente estamos padeciendo? Pues la actuación desde un principio fue muy deficiente en los aspectos que ya hemos comentado prácticamente en esta plática, la detección, en la comunicación, la información disponible hacia la población. Entonces, eso ya se vio reflejado hace un mes que teníamos una crisis sanitaria inminente, ya teníamos una crisis que todo el mundo podía ver y nosotros como personal de salud lo veíamos con colegas que fallecieron durante atender la pandemia, con gente conocida que falleció también. Entonces, me gustaría decir que hay tiempo todavía de mejorar la situación. O sea, podemos evitar cuestiones más graves ahora que viene la época invernal. Bueno, ya estamos en época invernal prácticamente. Entonces, un adecuado esquema de vacunación, como ya lo decía el doctor Héctor, contra lo que es la influenza. Los cuidados que debemos de tener nosotros como población en general, los principales, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y le llaman evitar las 3 Cs, que es evitar los espacios cerrados, las conglomeraciones y los contactos cercanos con la gente. Entonces, pues lo que ya veníamos diciendo, ¿no? La sana distancia, que es el lavado de manos, que es el cubrebocas. Pero por parte del gobierno sí es necesario tener todavía una campaña mucho más enfática en la cuestión de qué debemos de hacer nosotros, la población en general, para poder evitar esta parte. Y también de parte del gobierno, empezar a hacer más pruebas todavía y hacer un adecuado esquema de detección. Yo creo que aquí el doctor Héctor tiene más noción de esa parte, pero sí un adecuado sistema de detección es ir detectando lo que son los casos asintomáticos o presintomáticos, que son prácticamente el 50% de los casos ya estudiado, porque estos van a ser infecciosos también y son los que nosotros no detectamos. Si nos enfermamos y nos quedamos en casa, está bien, pero los que son asintomáticos no se sienten mal, no se van a quedar en casa y esas personas van a tener contacto también con otras personas.
Entonces, es así como que empieza a crecer otra vez la red de contagios, ¿no? Entonces, desde hacer las pruebas, la detección, e indicarnos a nosotros, la población en general, qué es lo que debemos de hacer con medidas sanitarias. Prácticamente eso sería eh, como manejo en estos momentos, ¿no? Gracias, Carlos. A manera de conclusión, doctor Héctor Jaime, ¿qué recomendaríamos al gobierno? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué le exigiríamos al gobierno federal de Morena en torno a esta circunstancia que estamos viviendo y que por lo visto no terminará pronto? Mira, la primera recomendación es que no concentre el recurso, el dinero. Hoy los estados de la República, los que atienden a los enfermos, no tienen dinero enviado por el gobierno federal. Las pruebas les llegan a cuentagotas y no se prevé en el presupuesto del 2020 y tampoco se previó para el 21 que realmente puedan apoyar a los gobiernos de los estados que han hecho un sacrificio impresionante de sus recursos personales del estado, de los recursos que dedicaban a otras cosas, porque no ha llegado el recurso de la salud a través del INSABI, y los recursos federales de las instituciones federales que atienden la salud de los estados tampoco lo tienen. La segunda recomendación, me adhiero a lo que dice el doctor Palomeque. Requerimos hacer mucho más pruebas, hacer el rastreo de los contactos y confinamiento y aislamiento selectivo, tanto en las empresas, en las universidades, en las organizaciones, porque es la única manera de poder saber cuál es realmente la verdadera magnitud de la pandemia y poder poner las medidas a tiempo. O sea, tú ahorita hay tránsito libre entre los estados. Imagínate la Ciudad de México, donde llegan 5 millones de personas diarias a laboral, que tú cierres el espacio porque vienen de Toluca, vienen de Puebla, vienen del Estado de México, de algún municipio, o los legisladores, donde Chihuahua está en rojo y hoy llegaron 6 legisladores de Chihuahua, que pueden ser vectores, que ya viene el avión, viene de una zona roja y que en la epidemiología global, pues si tú vas de un estado que está detectado como de alta contagiosidad a nivel internacional, no te dejan aterrizar en ese estado. Tú no puedes llegar, no puedes llegar hoy de México a Uruguay, por ejemplo, no te lo permitirían. Entonces, esas medidas públicas se hacen cuando tú conoces la magnitud de lo que tú traes contigo. Y hoy está fuera de control, se siguen tomando decisiones impropias. Y por último, Fer, algo muy importante. Tú no puedes pedir a la gente que deje trabajar, ni le puedes pedir que se meta a su casa si la persona lleva ya 9 meses sin comer. Más de 40,000 negocios pequeños perdidos, más de 2 millones de empleos reconocidos se perdieron, la gente ya está gastando sus ahorros, el 30% de lo que se tenía contemplado en las Afores fue retirado de la FED para poder comer y poder sobrevivir y atenderse médicamente, Fernando. También el apoyar la economía, el ingreso básico universal que el PAN ha propuesto, debiera de darse para que si algunas personas, debido a que en su familia hay personas con más riesgo de poder morir si se contagian, ya por influenza, ya por COVID, es decir, si son más de 65 años, tienen cáncer, diabetes, insuficiencia renal, o bien tienen alguna enfermedad de este tipo menor de 60 años, pues deben ser cuidados con mucho mayor afección por ellos y por sus vecinos. Esos cuidados deben ser dados y esas medidas no las ha utilizado el gobierno de México. Y por último, todavía hoy en la mañana era el presidente sin cubrebocas, sus cosas sin cubrebocas. Tú no puedes mandar la señal clara de que es importantísimo utilizarlo. No se ocupa ser muy sabio, pero cuando la ciencia ha sido rechazada ideológicamente y solamente queda el político que imaginando que se piensa que puede corregir las cosas, estamos perdidos. Sin dinero, sin ciencia, sin política basada en evidencias, sin medicina basada en evidencias, es muy complicado manejar la pandemia. Ahí nomás nos queda como ciudadanos, y es un principio del PAN, forjar ciudadanos, pues cuidarnos nosotros a pesar del gobierno, cuidar nuestra familia a pesar del gobierno y ser muy subsidiarios y solidarios con nuestros vecinos. De casa en casa, de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad, podemos ser muy resilientes y protegernos unos a otros en esta etapa donde el gobierno de Morena está abandonado, la ciencia está abandonada, la política está abandonada, la economía, y con la mayor crisis de inseguridad. En otros tiempos decían que la diabetes y el infarto al miocardio era la primera causa de muerte. Hoy la primera causa de muerte son los homicidios y la segunda es el COVID, y luego las demás. Lamentablemente hemos llegado ya a más de 97 fallecidos. Hay que opinan que muchas veces pudieron darse. Pero es importante sensibilizar al gobierno, visibilizar el problema. No es algo transitorio, no es algo que se resuelva con estampitas
no es algo que se resuelva con gracejadas, no es algo que se resuelva con caprichos, no es algo que se resuelva con una aplicación de la autoridad presupuestal superior ahorcando a los estados y dejándolos solos. Se requiere disposición, voluntad, capacidad de entender que el bien común está por encima de los caprichos personales. Y en esa circunstancia es necesario que nosotros sigamos haciendo el esfuerzo. El problema tiene que atenderse en su real dimensión. El gobierno federal debe de entender que los gobiernos estatales son sus aliados. Los centros de salud estatales, municipales, están para hacer la tarea y requieren una cooperación absoluta. Sin lugar a dudas, este tema tiene que visibilizarse, tiene que sensibilizar a los mexicanos, a los funcionarios, para que podamos hacer equipo todos juntos. El presidente de la República tiene una gran responsabilidad. Aún está a tiempo de corregir. Ojalá y lo haga. El día de hoy terminamos nuestro programa Voces de la Nación. Seguiremos abordando el tema porque sin lugar a dudas estará presente un tiempo más con nosotros y es importante que nosotros hagamos lo que nos corresponda, como bien ha señalado el diputado Héctor Jaime y Carlos Palomeque. A pesar del gobierno, tenemos que tener medidas preventivas, protegernos entre nosotros y esperar a que el gobierno haga lo que le corresponde. Nos vemos después. Esto fue Voces de la Nación. Hasta luego, Héctor. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Un placer compartir contigo. Igualmente, diputado, un placer. Hasta luego. Voces de la Nación. De casa.